Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial de métodos numéricos. El día de hoy veremos un nuevo método que es la interpolación y el ajuste de curvas mediante el polinomio de Lagrange. Y también realizaremos una plantilla en Excel que nos permita estudiar diversos ejercicios. Este método nos sirve para interpolar polinomios. Básicamente, en palabras más sencillas, nos permite estimar valores desconocidos mediante una serie de datos recolectados de un experimento. Este método nos permite construir una función matemática. ¿Y qué es una función matemática? Un polinomio. Básicamente, este polinomio pasa por todos esos puntos que son los datos recolectados de dicho experimento. También este método sirve para simplificar funciones complejas de integrar o derivar y también nos ayuda a graficar, principalmente graficar curvas de mayor suavidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor en nuestros datos experimentales nos queda una curva un poco quebrada, pero gracias a interpolar datos podemos obtener nuevos valores de x y f de x para poder graficar en el eje de las x y y nuevos puntos que nos ayudan a conectar esas líneas quebradas que de repente aparecen en los gráficos, y esto nos permite que el gráfico se vea más definido, más presentable y más representativo de todos los datos. Que sigue en sí es el método. Y bueno, este método comienza con identificar y expresar el polinomio de acuerdo con su grado. Ahí tenemos una tablita que representa cómo es cada polinomio de acuerdo a su grado. Por ejemplo, un grado 2 requiere de conocer mínimo 3 puntos y el dato a interpolar. Ahora bien, para ello ya debemos saber que a cada valor de x le corresponde un valor de f de x, es decir, la función, es decir, el polinomio evaluado en x. Muy bien, ahora, ¿qué sigue? A cada valor de x le corresponde un coeficiente de Lagrange, un L0, L1, L2, dependiendo del grado, ¿no? ¿Qué sigue? Identificar dato a interpolar. A este se le llama x dato. Y a su vez los datos más cercanos de esa x dato, según el grado del polinomio. Por ejemplo, tenemos un polinomio grado 2, vamos a necesitar una x dato, y por ende nuestra x0, x1 y x2 tiene que estar lo más acercado posible a nuestra x dato. Lo que seguiría sería calcular los coeficientes de Lagrange, que en la siguiente diapositiva aparecerán las respectivas fórmulas. Y por último, multiplicar cada coeficiente de Lagrange con su respectiva f de x. A continuación se muestran los coeficientes de Lagrange para grado 1, grado 2 y grado 3. La tendencia es que se multiplican, ¿no? Por ejemplo, para un grado 4 sería igual otra multiplicación más. ¿Pero qué tienen en común todas estas? Que si nos referimos a L0, abajo se encuentra x0. Y siempre arriba va el x dato, que es el dato que estamos interpolando, menos el dato superior, inmediato superior, que conozcamos, ¿no? Por ejemplo, para un grado 2, ahí por otra vez x dato menos el otro dato que conocemos inferior o superior, entre x0, porque corresponde a L0, menos x2. Entonces, lo que se forma es esto de aquí, x1 y x2 del lado derecho, y del lado izquierdo x dato entre x0, que corresponde al número del coeficiente de Lagrange. Si fuera un L1, ejemplo, si fuera L1 de grado 2, L1 sería x dato menos x0 entre x1 menos x0 por x dato menos x2 entre x1 menos x2. Ese es un grado 2 para un L1, ejemplo. ¿Por qué? Porque para un grado 2 necesitamos un L0, un L1 y un L2. Y así se van a ir configurando cada uno de los coeficientes, que lo veremos más a detalle en el siguiente ejemplo de ejercicio. Nos dice, en un laboratorio de operaciones unitarias y fenómenos de transporte, se evalúa la viscosidad dinámica medida en centipoise de una mezcla binaria de glicerina y agua en función de dos variables operacionales críticas: la temperatura del sistema y la concentración de glicerina. Los datos recopilados en estado estacionario se presentan en la siguiente tabla bidimensional, que nos pide calcular los valores faltantes con polinomio de Lagrange de grado 1, grado 2 y grado 3. Y bueno, comenzamos con el ejercicio. Me faltó mencionarles el dato de viscosidad que teníamos que encontrar. El valor faltante debe estar entre estos. Y bueno, esto nos dio el problema a una concentración del 40 y una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Qué viscosidad dinámica, no? Y bueno, entonces, ¿quiénes son nuestras x? En este caso, x va a ser igual a concentraciones. Y f de x serán viscosidades. ¿Por qué? Porque sí conocemos el valor de la temperatura, que es 20 grados centígrados, sí se encuentra en nuestra tabla de datos experimentales, digamos. Pero el 40% de concentración no se encuentra.
pero sí sabemos 10%, 30%, 50 y 70, entonces podemos interpolar perfectamente entre todos esos datos, ¿no? Para diversos grados de polinomio de Lagrange. Comenzamos con el polinomio grado 1. Para este necesitamos dos puntos como mínimo, ¿no? ¿Y quién es el polinomio grado 1? L0 por f de x0 más L1 por f de x1. Entonces hay que hacer una tabla de datos que correspondan a cada x, x0 y x1. Entonces, x contra f de x, ¿no? Acuérdense, siempre f de x se refiere al eje de las y. Entonces, si nosotros quisiéramos graficar, ¿qué sería? En el eje de las y serían las viscosidades, ¿no? Y en el eje de las x, las concentraciones. Entonces, anotamos. Para un polinomio grado 1, dos puntos mínimos. Recordemos. Entonces, si esta es nuestra x dato, esta va a ser nuestra x0 y esta va a ser nuestra x1. ¿Por qué? Porque la x dato está en medio de x0 y x1, ¿no? Siempre debemos de buscar valores inmediatos superiores e inmediatos inferiores, es decir, x1 y x0, para poder interpolar, ¿no? ¿Y quiénes son nuestras funciones? F de x0, las viscosidades, y f de x1. Y bueno, esta que no conocemos, f de x dato. De hecho, ese es el objetivo, ¿no? Calcular un polinomio de Lagrange para poder graficar tal vez ese dato en una gráfica. Entonces, anotamos ahora sí, 30, 40 y 50 en concentraciones. Y en f de x son las viscosidades 2.52, en 40 no conocemos, y en 50, 6.05. Ahora las fórmulas para L0 y L1 para un polinomio de Lagrange grado 1 serán estas. X dato menos x1 entre x0 menos x1. Y L1 será volteada, x dato menos x0 entre x1 menos x0, ¿no? ¿Qué observamos? Como se los había mencionado en la presentación de PowerPoint, estos de aquí son los que cambian generalmente, ¿no? Y estos, pues por el subíndice correspondiente a la L que estemos trabajando, dependiendo del grado del polinomio, requeriremos más puntos o menos puntos. Pero bueno, este es primer grado. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedarían x dato es 40 menos x1, 50. Para no confundirse, pueden ponerle aquí a un ladito, x0 y x1, f de x0 y f de x1. x0, 30, menos x1, 50. Y abajo, 40 menos x0 entre x1 menos x0. Calculamos y ambos dan de 0.5. Listo. ¿Qué sigue? A cada valor de L0 le corresponde un valor de f de x0, ¿no? Por ejemplo. Y a cada valor de L1 un f de x1 y así sucesivamente. Por ende, multiplicamos cada L, cada coeficiente de Lagrange, por su f de x. Entonces, L0 es 0.5 por f de x0, 2.52. Pero, ojo, las L's son adimensionales. Pero las f de x es viscosidad. Entonces estaban en centipoise, ¿no? Por ende, esas sí tendrán unidades, centipoise. Más 0.5 por 6.05 centipoise. Y bueno, el resultado del polinomio grado 1 sería 4.285 centipoise. Y listo, ya podríamos graficar, si se dan cuenta, ese dato con el que no contábamos, de hecho. 40 le corresponde un 4.285. Ahora, cabe destacar que como este es un polinomio de primer grado, tiene mayor porcentaje de error. Un polinomio de grado 2 o grado 3 quizás nos pueda arrojar un valor más cercano al que de verdad experimentalmente pudimos haber obtenido de viscosidad. Y así una mejor gráfica y una mejor representación de datos. Continuamos entonces para el segundo grado. Segundo grado, requerimos 3 puntos como mínimo. Nuestro polinomio quedaría, de grado 2 sería L0, f de x0, más L1, f de x1, más L2, f de x2. Entonces nuevamente tendría yo que tabular, ¿no?, a mi x y a mi f de x para darme cuenta de qué datos estoy utilizando. Aquí en este caso, fíjense, a partir del grado 2 se pone interesante porque la selección y el criterio de datos puede influir mucho en el resultado del polinomio. Ahora sí, ¿cómo vamos a seleccionar? ¿Cuál va a ser nuestro criterio? Va a ser un promedio. Va a ser un promedio de las L, ¿no? O bueno, en realidad X, valores de X, porque pues sabemos que los valores de X les corresponde algún valor de L, ¿no? Pero en este caso ya no podríamos decir que voy a tomar estos tres, ¿no? O que voy a tomar estos tres, porque tendría yo que ver cuál está más cercano al 40%, al valor de X dato, como lo mencionamos en el diagrama de bloques. Entonces, para verificar eso, podríamos hacer un promedio, 10 más 30 más 50 entre 3, cuánto nos da, y luego 30 más 50 más 70 entre 3, cuánto nos da, y ver cuál de esos dos valores sería el más apropiado para acercarnos más a X dato, ¿no? Entonces, de una vez lo vamos a hacer, 10 más 30 más 50 entre 3 igual, y luego 30
más 50 más 70 entre 3 igual. Da 30 y da 50. Y bueno, pues nuestra X dato es 40. Entonces ustedes dirán, bueno, pues es que cualquiera de los dos es posible. Porque en cualquiera de los dos la diferencia es de 10 unidades. Pero habrá casos en los que, por ejemplo, este sea 50 y este sea 80, ¿no? Y entonces ahí, ¿cuál convendría tomar? Pues el 50, ¿no? Porque estaría muchísimo más cercano de 40 que 40 de 80. Entonces ahí, pues es indistinto cuál tomemos, ¿no? Por ende yo optaré por este de aquí, que sería concentración de 10, 30, 40, que no lo conocemos, y 50, ¿no? Y esta sería nuestra X0, X1 y X2. Y nuestra f de X0, f de X1 y f de X2 los podemos tomar de las tablas. Y sería de ese 1.31. Y bueno, cabe destacar que se toman los valores de esta columna, hasta luego subrayo, de esta columna, porque la temperatura dice 20 grados, ¿no? Entonces, si yo tuviera otra temperatura, obviamente me iría a otra columna, ¿verdad? Pero en este caso, pues sería en esta columna donde tengo que tomar esos datos. 1.31, 2.52 y 6.05. Calculamos nuestras L's. En este caso ya cambia la fórmula, ¿no? Porque ahí es una multiplicación directamente. Para recordarla sería X dato menos X1 por X dato menos X2. Y abajo X0 menos X1 por X0 menos X2. Sustituimos obviamente en cada caso. Luego L1, ¿cómo sería? Inténtenlo, ustedes pongan pausa al video y intenten hacerlo por su cuenta para que vayan verificando. X dato menos X0 por X dato menos X1. Perdón, X2, porque no puede ser este 1 porque es el coeficiente de Lagrange L1. Luego abajo sería X1 menos X0 por X1 menos X2. Y L2, ahora no ponemos a X2. Y sería X dato menos X0 por X dato menos X1. Entre X2 menos X0 por X2 menos X1. Y listo, ya nada más sustituyendo. Nuevamente, igual que aquí, sustituí para cada valor correspondiente. Nos dan valores de menos 0.125, 0.75, por último 0.375. Y nuevamente ya nada más sustituyendo por cada f de x, nuestro polinomio quedaría como menos 0.125 por 1.31 más 0.75 por 2.52 más 0.375 por 6.05. ¿Y esto en qué unidades? Centipoise, ¿verdad? Entonces nuestro polinomio de grado 2 quedaría de 3.995 centipoise. Si se dan cuenta, desde ahí hay una diferencia abismal entre el polinomio 2 y el polinomio de grado 1, ¿verdad? Serán pocos o muchos decimales, pero sí varía el resultado. ¿Por qué? Porque el polinomio, en cuanto mayor grado tenga, pues igual mayor eficiencia, menor porcentaje de error tendrá el dato que obtenemos de ahí. Veremos qué sucede con un polinomio grado 3. Grado 3 necesito mínimo 4 puntos, ¿verdad? Y para esos 4 puntos, nuevamente una X y una f de X. ¿Quiénes serían mis datos? En este caso, como la tabla únicamente cuenta con 1, 2, 3, 4 datos, 1, 2, 3, 4 datos en filas y columnas, pues claramente no tenemos otra opción más que X0, X1, X2 y X3, ¿no? Y pues lo mismo para las f de X, f de X0, f de X1, f de X2, f de X3. Igual el dato se encuentra en medio justamente de X1 y X2, si se dan cuenta. Aquí se encuentra, ¿no? Nuestro dato a interpolar, X dato. Y bueno, entonces anotamos, casi vamos a anotar toda esta sección, realmente la vamos a anotar toda. Y sería 10, 30, 40 nuestro dato, 50 y 70. Son esos valores de X. En f de X 1.31, 2.52, este que no lo conocemos, 50, 6.05 y para 70, 22.10. Fíjense, aumenta muchísimo. 22.10, pero no importa, es una tabla de datos experimentales, suponiendo, ¿verdad? Y ahora sí, L0, ¿cómo sería? L1, L2 y L3, porque pues nuestro polinomio, como es de grado 3, ¿quiénes estarían ahí? L0, f de X0, más L1, f de X1, más L2, f de X2, más L3, f de X3. ¿Por qué? Porque necesitamos 4 puntos. Aquí están los 4 puntos, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4 puntos. Pero bueno, comenzamos con L0.
Como es grado 3, pues se va a multiplicar 3 veces. Entonces es x dato menos x1 entre x0 menos x1 por el siguiente, ¿verdad? X dato menos x2. Abajo pues va igual x0 menos x2 por x dato menos x3 entre x0 menos x3. Y así sucesivamente haremos L1, L2, L3. Los invito a que realicen ustedes por su propia cuenta L0, L1, L2 y L3 y verifiquen respuestas. L1 nos da de .5625, L2 nuevamente .5625 y por último L3 menos .0625. ¿Se dan cuenta? Son simétricos los valores en algunos casos, ¿verdad? Y pues en este caso sí fueron simétricos los valores de las L's, de los coeficientes de Lagrange, ¿no? Ahora sí, nuestro polinomio grado 3, ya nada más sustituyéndolo, nos queda un valor de 3.3575 centipoise. Entonces, ¿cuál valor es menor? Y bueno, quiere decir también más exacto. Pues el polinomio grado 3, ¿verdad? Porque este da 3.35. El otro daba 4.28 en el grado 1 y en el grado 2 3.99, ¿verdad? Entonces, el más exacto sería el de grado 3. Y si así nos queremos seguir, podemos llegar incluso hasta un grado 5. Porque pues las fórmulas solamente se van alargando más, ¿no? Pero en realidad pues es el mismo método, es la misma técnica que se sigue. Y pues igual para poder encontrar, por ejemplo, en esta serie de datos un polinomio grado 4, no podríamos porque ya no tenemos más datos de x y más datos de f de x. Pero si contáramos con una tabla de datos experimentales bastante extensa, sí podríamos realizar polinomios de grados más elevados, ¿no? Y pues eso sería todo por el método. Ahora pasaremos a resolverlo en Excel con una plantilla que se las explicaré a continuación. Y pues bueno, compañeros, continuamos con el Excel. Aquí está la plantilla para polinomios de Lagrange grado 1, 2 y 3. Y pues básicamente es una lista de datos que vamos a arrastrar en las fórmulas de L0, L1, L2, L3, etcétera, los coeficientes de Lagrange. Y también vamos a arrastrar esos datos en la fórmula del polinomio, que es el coeficiente de Lagrange por f de x y sumatoria, ¿no? Que es L0 por f de x0 más L1 por f de x1, etc. Lo único que cambia son los coeficientes de Lagrange, porque dependiendo del grado, pues se multiplican n veces, ¿no? Pero el polinomio, fíjense que sigue siendo la misma fórmula en todos los casos, ¿no? Solamente se van agregando términos porque pues cambia el número de puntos. Por ejemplo, en un grado 3 pues serían 4 términos los que se tienen que sumar. En un grado 2 pues son 3 términos y en un grado 1 2 términos los que se suman. Y pues bueno, esta plantilla estará disponible para ustedes, que la puedan descargar y pueden resolver otros ejercicios, ponerla a prueba con otros ejercicios. Y pues yo les agradezco mucho por su atención y pues sin más por el momento, hasta la próxima.